Vamos a hablar del problema de la locura religiosa en Estados Unidos con varios aspectos con varios aspectos a considerar. Primero que nada, un periodista de Substack informó que la Fundación de Libertad Religiosa Militar dice que ha recibido más de 100 quejas de miembros del ejército estadounidense, de las Fuerzas Armadas estadounidenses, de 40 unidades de las Fuerzas Armadas estadounidenses, afirmando que el liderazgo militar les está diciendo que esto que está ocurriendo esencialmente es una guerra santa de la derecha contra la izquierda, cuyo objetivo es acelerar el fin del mundo. Dice que estos testimonios, según estos testimonios, uno de ellos dijo que se les ha dicho, el presidente Trump ha sido ungido por Jesucristo para darle luz al fuego en Irán y causar que ocurra el Armagedón y se marque el regreso a la tierra de Jesucristo, la segunda venida. No hay una corroboración de esto, pero esto lo hemos hablado incluso aquí en varias ocasiones. Muchos fanáticos religiosos en Estados Unidos, y ahora tienen más presencia que en el pasado, están absolutamente convencidos de que es necesario favorecer el holocausto humano de alguna manera, el fin de la guerra definitiva, porque eso provocará el famoso arrebato y, el famoso arrebato, creo que lo tengo aquí, sí, el famoso arrebato y la segunda venida de Cristo que llevará al juicio final. Esta idea, producto del libro de las Revelaciones, sobre todo del Apocalipsis de Juan, dice que este mundo debe destruirse para que Dios pueda traer de vuelta a su Hijo a renovar el mundo como debe de ser. Y esto ayuda a entender por qué los cristianos MAGA no están interesados en Jesucristo, amar a tus vecinos, darle de comer a los hambrientos, ayudar a los pobres, darle la bienvenida al extranjero. Al contrario, todo eso que dicen que dijo Cristo, algunas cosas que podrían aplicarse, por ejemplo, a los inmigrantes en Estados Unidos, los tienen totalmente sin cuidado. Lo que ellos quieren es llegar a la vida eterna, garantizar su lugar en el cielo, y todo lo demás da igual. Pete Hegseth, el secretario de Guerra, que cambió el nombre sin autorización del Congreso todavía de la Secretaría de Defensa y la Secretaría de Guerra, va los domingos a una iglesia donde se habla de este tipo de cosas constantemente, los profetas del desastre, los profetas de la destrucción, los profetas del Armagedón. Y son estas ideas. ¿Qué es el arrebato? El arrebato es cuando Dios se llevaría a sus elegidos antes de la destrucción del planeta. Acuérdense que según el Apocalipsis eran 12 de cada una de las 12 tribus, que eran 144, y luego hay reinterpretaciones para que sean entre 144,000 y 144 millones, porque lo de 144 les parecía muy poquito y quieren ir todos. Entonces Dios se los llevará, cuerpo y alma, ¿no?, a estar ahí arriba mientras se destruye el planeta y Cristo lleva a cabo su segunda venida. Hablando de esquizofrenia, la lectura del Apocalipsis de Juan, a mí siempre me ha dado la impresión de ser el discurso de un esquizofrénico con alucinaciones potentes, ¿no? Entonces, lo que ellos consideran es que si todo revienta, nuestro papá cristiano, republicano, por supuesto, estadounidense, por supuesto, blanco, por supuesto, heterosexual, por supuesto, volverá y finalmente dejará un mundo de santos y todos los demás se irán al infierno. ¿De qué nivel es la locura? Bueno, les voy a poner unos vídeos que estuve recopilando estos días. El
el telepredicador Lance Wallnau, por cierto, este fue el último que pillé, este todavía no es video, ayer, declaró que sobre Donald Trump, este es uno de los raros momentos de la historia en que no hay un político en el puesto, sino un profeta. Este tipo es un auténtico profeta del Antiguo Testamento. Lo vamos a analizar si lo creen o no lo creen estas personas. Pero vamos a ver cómo va el nivel de las creencias. Esta mujer es Mary DeFranson, que está hablando sobre tendencias futuras en infraestructura para el Comité de Inversiones de Capital del Congreso de Estados Unidos. No es nada dedicado a este tema, al tema religioso, pero nos dice: cuando hablamos de cambio climático, yo no me molesto por el asunto. No me acelero por el asunto porque mi fe no está en el cambio climático, no está en los científicos, en los científicos dictando lo que debemos o no debemos hacer. Porque mi fe está en Jesucristo. Es igual ayer, hoy y mañana. Y si leen el buen libro, o sea, la Biblia, saben cómo termina todo. ¿Para qué hablar de cambio climático si lo que importa es que vamos a acabar todo con el Armagedón? Entonces, decíamos, vamos a escuchar un poco a una señora que es un ser peculiarísimo. Es una telepredicadora de estas de las que nos solíamos burlar, de estos telepredicadores que fundamentalmente se dedican a sacarle dinero a los creyentes en actividades como la primera que vamos a ver, que es un exorcismo. Antes de eso esto. Este domingo, hace 4 días, dijo Trump: el domingo de Ramos Jesús entró en Jerusalén mientras las multitudes lo recibían con alabanzas, honrándolo como a un rey. Ahora me llaman rey a mí, ¿te lo puedes creer? En este discurso absurdo que dio ante todos los líderes de religiones, de distintas religiones, el pasado domingo de Ramos, que fue, que por cierto no estaba la prensa. Este video se publicó, luego la Casa Blanca lo retiró, pero ya se había reproducido. Estuvo diciendo que él, si fuera un rey, haría mejor las cosas, tendría más oportunidad de hacer un montón de cosas, y estuvo explicándole cosas a los estadounidenses, como por ejemplo que el gobierno de Estados Unidos no se puede hacer cargo de las guarderías, de los seguros médicos públicos como Medicaid o Medicare, porque está peleando una guerra. Entonces, que de eso se tienen que hacer cargo los estados, y si no, que se haga cargo a alguien, pero que el gobierno de Estados Unidos, como gobierno federal, abandona las guarderías y los seguros médicos. La gravedad de la situación es tremenda, pero me quiero centrar ahora en la dimensión religiosa. Paula White, que no es su nombre original, es una mujer que lleva 3 matrimonios, el último es con un señor que se llama White, Kane White, ha sido nombrada asesora espiritual de la Casa Blanca con salario oficial. Es una mujer que ha reunido millones en distintas iglesias que ha fundado ganando dinero. Es que el anterior asesor espiritual de Donald Trump, el pastor Robert Preston Morris, pues fue descubierto abusando de una niña de 12 años y fue encarcelado, pero después de solo 6 meses, y quizás por la intervención de un señor con la peluca rubia y maquillaje anaranjado, nadie lo sabe, después de solo 6 meses en la cárcel ha sido liberado. Pero claro, cuando a tu asesor espiritual lo encarcelan por pederasta,
pues tienes a otra como esta, en este bonito exorcismo. Es muy bonito como el exorcismo se hace más notorio con ella soplándole al micrófono. Y la gente entrando en trance, por supuesto. En el nombre de Jesús. Fuego, fuego. Es evidentemente toda una puesta en escena muy propia de todos los telepredicadores que hemos conocido a lo largo de la historia y que abusan de la gente presentándose como los emisarios de Cristo. Paula White tiene una importancia grande en Estados Unidos en este momento, pero también hace esto. God on Passover, starting on April 12th at sundown through Good Friday on the 18th and concluding on Easter Sunday, you can receive these 7 supernatural blessings for you and your house. According to Exodus 23, God will assign an angel to you. He'll be an enemy to your enemies. He'll give you prosperity. He'll take sickness away from you. He will give you long life. He'll bring increase in inheritance, and he'll give a special year of blessing. You're not doing this to get something, but you're doing it in honor to God. Salud, dinero, amor. Lo que han prometido los charlatanes toda la vida. Pero el dinero se lo mandas a ella, cuidado. El dinero, los $1,000, se los mandas a ella y ella ya habla con Dios para que te asignen los ángeles y ponga todo esto. Realizing what you can receive. For your special Passover offering of $1,000 or more as the Holy Spirit leads, you will also receive the beautiful 10-inch Waterford Crystal Cross. Bueno, a ver, te dan una cruz de cristal de 10 pulgadas, 25 centímetros, por tus $1,000 o más. Miss your moment to release 7 supernatural blessings and provision into you. And I believe that La gente normal, incluso la gente religiosa normal, verá esto y dirá, esto es una estafa, ¿no? No están ni cerca de donde está. Aquí está hablando de cómo va a golpear hasta vencer, pero luego hay una parte del Nuevo Testamento, no me acuerdo dónde es, que no sé, ya no sé si es siquiera en el Antiguo o en el Nuevo Testamento, y tenía que haberlo verificado antes de hacer esto, pero dice la Biblia que sus creyentes podrán ser inmunes a las serpientes y hablar en lenguas, es decir, revertir la maldición de la Torre de Babel y poder hablar en los idiomas que se separaron en la Torre de Babel. Pues cuando Dios dijo que no quería que llegaran al cielo, porque pues, ¿cómo era posible? No importa lo que dice ella, sino escuchen cuando empieza a hablar en lenguas, porque todavía un seguidor de ella lo leí diciendo que estas eran invocaciones africanas, que tiene que ver con las lenguas africanas, lo mismo que tengo que ver yo con el salto con pértiga. And strike until you have victory. For every enemy that is aligned against you, let there be that we would strike the ground, for you will give us victory, God. A todos tus enemigos, atacarlos y romperlos. I hear a sound of victory. I hear Escucho el sonido de la victoria. I hear a sound of victory. I hear a sound of an abundance of rain. I hear a sound of victory. I hear a sound of an abundance of rain. I hear a sound of victory. The Lord says it is done. The Lord says it is done. The Lord says it is done. El Señor dice que está hecho. Victory in the corridors of heaven. In the corridors of Victoria heaven. en las esquinas del cielo.
victory, 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 victory. For angels are being released right now. Angels are Están being liberándose dispatched ángeles right en now. este momento Amanda, para ata, nuestra causa. ata, raka, teda, baka, sanda, ata, ambo, osa, kata, rite, eke, banda, ata, rike, didi, ashata. For angels have even been dispatched from Africa right now. Africa right now. Africa right now. From Africa right now. They're coming here. They're coming here. In the name of Jesus. From South ángeles vienen de America. They're África. coming here. They're coming here. They're coming here. They're coming here. From Africa. From South America. Angelic forces. Angelic Desde reinforcement. de Angelic Sudamérica también, reinforcement, fuerzas angelic angelicales. reinforcement. Fika, hata, anda, ata, ora, bata, rata, ande, eke, manda, rasata. For I hear the sound of victory. En serio, el esfuerzo por hablar en un idioma imaginario es poco. Jata, rata, mata, cata, gata, frata. Pero lo importante no es la miseria moral de esta mujer, por supuesto, sino que haya gente que lo cree, que cree que ella es representante de Dios. Ella misma, este domingo en la Casa Blanca, en aquella celebración que tuvo Donald Trump, con esa águila de oro, le gusta mucho el oro, ella le dijo, recordando a Cristo, lo que se recuerda precisamente en la Semana Santa, pues es el arresto, tortura, juicio y muerte de Cristo. Cristo fue traicionado y arrestado y acusado falsamente. Y le dijo ella a Trump, tú fuiste traicionado y arrestado y acusado falsamente. Acusado falsamente, ha sido condenado por 39 delitos. Pero dijo ella, es un patrón familiar que nuestro Señor y Salvador nos mostró. Tú serás victorioso en todo cuanto pongas tu mano, porque Dios te está usando. Porque la verdad de esto es que tú estás aquí debido a Dios y debido a ti mismo. Las creencias religiosas más vastas, más primitivas, podríamos decir, no lo sé, más absurdas, están presentes en los mecanismos de destrucción del planeta que está llevando a cabo Donald Trump. Y yo siempre me preguntaré, sé que algunos de sus cómplices saben perfectamente que el tipo es un loco, peligroso, pero lo usan para su beneficio. Marco Rubio, por poner un ejemplo, su secretario de Estado, ve en Donald Trump su paso a la presidencia de los Estados Unidos. Es el camino. Y entonces hará lo que sea necesario, rechazando, renegando de cosas que él mismo propuso y dijo, no hace más de 4 años, y también hace mucho más de 4 años, pero hace 4 años hablaba en contra de Donald Trump enérgicamente Marco Rubio, pero ahora lo ve como su boleto para la presidencia de los Estados Unidos. Otros lo usan porque religiosamente les conviene para atraer o para hacer realidad sus sueños del Armagedón o para atraer dinero, como en el caso de Paula White, ¿no? Paula White no cree en nada. Y Donald Trump no cree en nada, pero ha descubierto que fingir que cree, desde aquel día que mandó a la policía a quitar a la gente que protestaba frente a la Casa Blanca, los gasearon, los alejaron, y entonces salió de la Casa Blanca y se tomó una foto con una Biblia sostenida, una Biblia que tenía de cabeza, que cualquiera de los locos que creen en el satanismo podría decir que era un símbolo satánico, la Biblia de cabeza. Desde ese día Donald Trump se dio cuenta de que la religión le es enormemente útil, mucho más útil de lo que él creía. Curiosamente, el hijo de Billy Graham, uno de los más famosos predicadores involucrados en la política de Estados Unidos, Billy Graham, que estaba en contra de que la religión se asumiera como parte de una ideología política, aunque él participaba en política. El hijo de Bill Graham ahora ha dicho que, bueno, en esta misma reunión dijo que Donald Trump era el arma de Dios para traer el futuro que Dios quiere. Él es un profeta, Donald Trump. Hay gente que lo cree, hay gente que no lo cree y lo sigue, y me alarma muchísimo. En este momento la popularidad de Donald Trump está en los niveles más bajos.
60 y tantos por ciento de los estadounidenses están en contra de todo lo que está haciendo. Queda un 22% que lo apoya ciegamente y es un acertijo para muchos. ¿Por qué lo apoyan? Lo apoyan porque no se enteran, porque no están informados. No están informados de que es un hombre que no paga a sus trabajadores, no paga los préstamos, que está acusado de violar a menores de edad, que tiene condenas por delitos gravísimos, que no puede hacer negocios en Estados Unidos, en Nueva York, entre otras cosas por las sentencias en su contra, que ha estafado gente igual con filetes, que con zapatos, que con relojes, que con la universidad falsa que me emprendió la Universidad Trump, que ha emprendido guerras de las que no sabe cómo salir, está en un momento de enloquecimiento total en Irán porque liberó una fuerza que no sabe manejar, ¿no? Y luego le pide ayuda a una Europa a la que lleva años humillando, insultando, sobajando, atacando, despreciando. Ahora vengan a ayudarme. No. Primero porque no nos interesa, pero segundo porque no me puedes tratar a patadas y luego pedirme que te saque de los problemas en los que tú te metiste en el estrecho de Hormuz, estrecho por el cual, por supuesto, los buques españoles pasan hoy sin mayor problema. Pero el aspecto religioso es peligroso y nos pone nuevamente en la tesitura de analizar cómo es posible que haya gente que crea en ciertas cosas. Yo entiendo mucho del sentimiento religioso, pero hay cosas que me parecen absolutamente incomprensibles.